Estábamos viendo unos videos de los cantos que se grabaron cuando inició la pandemia y nuestra manera de transmitir y de reunirnos. Ya el ver esos cantos, miren, como cuando escuchas sus canciones favoritas, ¿quién es su cantante favorito? No lo oigo, no, bueno, no puedo oírlos, ¿no? No sé cuál sea su cantante favorito, pero las canciones marcan épocas y mandan mensajes, eso es lo que hace, y encuadran toda la historia que en aquella época nos tocó vivir. Así que cuando escuchas esas canciones, evocan todo un cúmulo de recuerdos, de pensamientos, de emociones, a veces buenas y a veces malas. Y estos cantos que estábamos revisando videos son los que grabamos aquí, como estos muchachos que algunos piensan que bajamos esta música de internet. No, son gente de nuestra iglesia, muchachos de nuestra iglesia, que dadas las circunstancias de la pandemia se pusieron de acuerdo para que lo que se hacía en vivo, lo que se hacía cada domingo, se grabara y se escuchara lo más decente que a nuestro alcance tecnológicamente hablando, porque ellos hacen su esfuerzo también, cantan bien, pues diéramos los medios para hacerlo. Y ahí quedó el recuerdo, decía Ania en el lobby, ya está todo eso en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal que se llama Conexión Vida, con el logo que ya aparece ahí siempre azul, que ya conocen muchos. También están en la página de Facebook, las páginas, también estos mismos, porque tenemos dos páginas, una nativa de Celaya, de la iglesia madre, de la iglesia principal, que tiene 50 años, para que se dé cuenta, más o menos, de Querétaro, que en existencia real tiene 2 años, el año de la pandemia y uno previo, o sea, así, ¿no? 2 años y medio. Y se estaban comenzando los trabajos, pero Dios preparó todo para que en medio de la prueba tuviéramos elementos para hacer lo mínimo indispensable. Igual ahora no nos estamos dando cuenta, pero Dios nos está preparando para lo que sigue, para lo que viene. Es ahí donde tenemos que hacer caso de esto. En ninguna parte de la Biblia nos promete, ahí nos dice la Biblia a los cristianos que tendríamos una vida fácil. Pero sí nos dice qué hacer cuando vienen las pruebas. Así que nunca se nos prometió tener una vida fácil. De hecho, la vida es un problema a resolver, es un desafío a enfrentar, es bueno, déjeme decirlo así porque es un cliché que anda por ahí, ¿verdad? La vida es una aventura tan peligrosa que de la vida nadie sale vivo. Bueno, sí, ¿verdad? Es una aventura que dicen, es mucho, es un trayecto largo, la verdad es que es breve y tiene como tal muchas pruebas, pero es interesante notar que todos nosotros los seres humanos siempre estamos buscando seguridad, certidumbre, que nos digan por dónde, que nos garanticen dónde vamos a estar, qué vamos a hacer, qué vamos a obtener. Y si hay algo cierto en esta vida, es que nada es cierto. También es otro cliché. Cuando nacemos, eso es preludio de morir. Si hay algo seguro, es que algún día moriremos. Por eso hay que prepararse para la eternidad y sacarle la mejor parte a esta vida y no precisamente buscando nuestras cosas o nuestras pretensiones, nuestros asuntos preconcebidos, prejuicios, ya toda la proyección de vida como nosotros queremos o pensamos que deberíamos tener o merecer. En ninguna parte de la Biblia nos promete a los cristianos que tendríamos una vida fácil, pero sí nos dice qué hacer cuando vienen las pruebas. Miren, aquí está, que Dios dará gracia o dará la gracia necesaria para soportarlas. En alguna ocasión el apóstol Pablo, algunos lo conocerán y habrán escuchado de él, porque el apóstol Pablo escribió 13 de las 27 epístolas y cartas del Nuevo Testamento, hizo 4 viajes misioneros. El apóstol Pablo fue testigo, pero de la resurrección de Jesús, porque le apareció cuando iba a Damasco con cartas de los principales ancianos, sacerdotes y políticos, para ir contra los cristianos, para arrastrar a esas familias a las cárceles, para entregarlos al circo romano, donde hacían pedazos los leones a familias completas. Pablo asolaba a la iglesia, las personas que eran creyentes en Cristo Jesús, y ahora el que asolaba a la iglesia predica la fe y llegó a ser un paladín de tal forma que 4 viajes misioneros, con toda esa tenacidad, con todo ese conocimiento, con todo ese carácter que tenía, Dios lo usó para llevar el mensaje y contradecir y entrar en conflicto en el pensamiento de las personas, porque ahora el que asolaba a la iglesia predica la fe. Y él en alguna ocasión, con los sufrimientos, porque Dios dijo, yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer afrenta por causa de mi nombre. Instrumento escogido me es este.
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer afrenta por causa de mi nombre. Dios tenía el plan de que Pablo hiciera todo eso, pero eso no quiere decir que el camino estaría pavimentado o aplanado o expedito, no sinuoso, no recto, sino sinuoso realmente. Y Pablo escribió que Dios le había dado un aguijón que lo abofeteara y le recordara que tenía que depender de Dios, y del cual le había rogado 3 veces que lo quitara de él. ¿Cuántas? 3 veces le había dicho, quítame este aguijón, Dios. Pero Dios le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo exclama, después de que Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dice, entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque entonces reposa sobre mí el poder de Dios. Palabras textuales de Dios, escritas allí en 1 Corintios, en el capítulo 13, y también, 2 Corintios, perdón, en el capítulo 12, y también las mismas que Pablo contestó a este anuncio de Dios. Así que hay 2 cartas escritas, primera a los Corintios, así se dice, se denomina, y la segunda carta es la segunda a los Corintios. En esa segunda carta, en el capítulo 12, Pablo, después de decir todos sus sufrimientos y el ruego delante de Dios, que le dice como respuesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, es ahí donde encontramos que en esos relatos bíblicos, que en esos textos y antiguos de escritos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, Dios siempre apela a que hagamos uso de su gracia y echemos mano de la vida eterna. Miren, como es en el Nuevo Testamento, es Santiago, el capítulo 5, el versículo es el 13, y es sumamente práctico. Santiago es el medio hermano del Señor Jesucristo. Sería largo explicar, pero ojalá esto te pique el interés y te diga, el medio hermano del Señor Jesucristo. Digo nada más esto, Jesús era hijo de la Virgen María, y Santiago era hijo de José y María, pero Jesús era hijo de la Virgen María. Y él dice, este medio hermano, ¿está alguno entre vosotros afligido? Esa palabra afligido, una palabra común, no de diccionario, sino de experiencia en nosotros. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Sumamente práctico, ¿no? Entonces Dios reconoce que en algunos momentos vamos a estar afligidos y que no hay una promesa por creer en Jesús de que en este mundo no sufriremos, sino que Dios estaría con nosotros y que Dios nos acompañaría. Déjeme adelantarme un poco a mi tema y decir, no es lo mismo pasar por el valle de sombra de muerte y vivir una pandemia de la mano de Dios, que pasar por el valle de sombra de muerte y de la pandemia sin estar de la mano de Dios. Son 2 cosas muy distintas. No es lo mismo tener problemas y clamar a Dios y pedir sabiduría que tener problemas y no tener a quién ir más que al compadre o a la comadre. Y mis respetos por el compadre y la comadre, quien quiera que sea, ¿no? Pero pues el que manda, manda, y el más grande que podemos ir es a Dios. Y lo peor, en el sentido sarcástico y contradictorio de la palabra, y lo peor del asunto es que podemos ir sin intermediarios directamente al trono de la divina gracia para hallar gracia y oportuno socorro y arrancar del cielo en oración las bendiciones, la guianza y, por qué no decirlo, la solución, a veces cuando es la voluntad de Dios, de los problemas. Pero ¿está alguno afligido? Es una experiencia cotidiana y común para todos nosotros. Aflicción, prueba, algún tipo de problema, sentimiento, enfermedad, todo lo que nos aflige. Miren, sencillo, no hay que ir a las pandemias. A veces el que aflige la casa es el esposo. ¿Verdad que sí? A veces, bueno, vamos a equiparar y equilibrar esto. A veces la que aflige la casa es la esposa. A veces los que afligen la casa son los hijos, o el jefe, o el compadre, o la comadre, o el vecino, los parientes, los familiares. A veces nuestras malas decisiones nos traen aflicciones, pero hay otras que son prueba que nos vienen sencillamente porque estamos en este planeta y somos seres humanos y este mundo está caído y no es lo que Dios planeó. Así que en ese momento, dice Dios a través de Santiago, hagamos oración. ¿Está alguno alegre? Sencillo, cante alabanzas. Y bueno, si lo ponen triste las canciones de su artista favorito que cantan, ya no cante eso, mejor busquemos canciones que nos ayuden, porque el lenguaje de la música, no solo las palabras que se cantan y se dicen ahí, sino el lenguaje de la música también es la melodía y el ritmo de la melodía y todo como está confeccionada la melodía para ponerlo emocionalmente donde quieren ponerlo. Los cineastas, por ejemplo, ¿no? Que le ponen, si quiere que sea un ritmo ágil,
Bueno, pues ahorita me estoy acordando de cuando vas a un restaurante y quieren que se vacíe el restaurante, ponen música que esté un poco agitada y la gente come rápido, comida rápida para llevar y se va. Si está medio lleno, ponen música tranquila, ligera, que tú estés tranquilo, que te tomes tu tiempo para comerte tus papas y que no te vayas pronto para que haya alguien ahí en el restaurante. Sí hay un lenguaje en la música. Así que está alguno alegre, cante alabanzas. Pero las recomendaciones siguen, y dice Santiago, en medio del hermano del Señor Jesucristo, está alguno enfermo, experiencia común a todos los seres humanos, y luego para hacerlo más enfático, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, entonces, ¿estás triste o estás afligido? Haz oración. ¿Estás alegre? Canta alabanzas. ¿Estás enfermo? Llama a los ancianos, a los pastores, a los líderes religiosos. Aquí toda la responsabilidad recae sobre el enfermo, sobre el que está pasándola mal, sobre el que está triste, sobre el que tiene necesidad. La responsabilidad no está ni en la iglesia ni en los pastores. Déjenme decirlo claro. Si tú tienes una aflicción, la que sea, y dices, nadie me habló, nadie me dijo, ¿y en qué momento nos avisaste? Déjame decirlo así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es el Salmo 23, y así comienza, ¿no? Muchos lo saben. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Déjame hacer la comparación, y es sarcástico, ¿eh? Víctor Alviso Cantera es tu pastor, todo te faltará. Porque yo no soy omnisciente, porque yo no soy omnipotente, porque no soy inmutable. De hecho, a veces amanezco de malas. La hermana Carolina les puede decir, mi esposa Carol les puede decir que yo casi nunca me enojo, siempre estoy equilibrado, ecuánime, no pierdo mis cabales, normalmente no es así. Y Dios sí es omnipresente, sí es omnipotente, sí es inmutable, no hay sombra de variación en Él está en todas partes, no solamente es omnipotente, sino santo, amor, justicia, todo eso Dios para nosotros a la vez y a la perfección para cuidar de nosotros. Por eso en el Salmo 23, el versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero nosotros, que somos limitados, tenemos que ser avisados y llamados, pero allí ya hay una cobertura, y déjenme decirle a ustedes que están aquí por primera o segunda vez, que esa es la cobertura espiritual que da una iglesia. Que alguien ore por ti, que alguien te aconseje o que alguien incluso te acompañe en los momentos de vicisitud y que lo haga de parte de Dios porque anda caminando con Dios. Ahora, entonces aquí hay dos cosas que queremos aclarar un poco y caminar sobre nuestro tema. Es usado el aceite como símbolo de medicamento. Aquí, llame a los ancianos y únjale con aceite. El aceite es usado aquí como símbolo, es un símbolo de medicamento y símbolo también del Espíritu de Dios. O sea, dos símbolos allí que también los dos en la historia bíblica y en los documentos, incluso en la historia del pueblo de Israel, en la monarquía hebrea, así se consagraban a los reyes con el aceite. El aceite pues puede representar el ámbito médico y el ámbito espiritual. Por eso un cristiano no debe de olvidar que hay una parte que nos corresponde a nosotros y hay otra parte que le corresponde a Dios. A ti te corresponde vacunarte y a Dios le corresponde cuidarte. A ti te corresponde ponerte el cubrebocas y a Dios le corresponde bendecirte. A ti te corresponde guardar la sana distancia y a Dios le corresponde visitar tu casa. Y si llegas a caer enfermo, que la gracia de Dios nos saque adelante. Su gracia nos saque adelante. Así que el aceite representa un ámbito médico porque era antiséptico en aquellos días y suavizaba las heridas, pero además de una vida espiritual señalaba cuando la gente se acercaba, se consagraba, se entregaba más a Dios. Entonces Dios sana. La fe no sana. La fe no. Lo siento. Siempre hacemos esos intercambios de donde está lo importante. El domingo veíamos un tema muy importante, donde en la conversación de la fe, ¿dónde surge tu fe? La fe no surge a partir de los escritos más antiguos que tengamos de la Biblia. No. La fe surge con las promesas de Dios en Cristo Jesús, de un Salvador y un Redentor, y la base, el cimiento de nuestra fe es Jesús. Y crucificado y resurrecto y a la diestra de Dios en la majestad de las alturas, hoy ya enaltecido y sentado para interceder por nuestros pecados. Ahí está nuestra fe. Y lo otro, pues es nuestra guía y nuestra ayuda de parte de Dios, que nos habla del origen de esa fe y de dónde vino, que es Jesús. Así que Dios es el que sana, Dios es el que responde a las oraciones, Dios es el que contesta nuestras peticiones. La fe
No, la fe es la que nos hace orar y saber de ese Dios y pensar en ese Dios y buscar a ese Dios. Pero el que responde a nuestras oraciones es Dios. Así que Dios sana, la fe no, y todas las oraciones están sujetas a la voluntad de Dios. Ahora, leamos otro versículo de ahí de los que tenemos para leer ahora, el versículo 15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Hay una oración que salva al enfermo, al que pidió la visita, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Déjenme decirles un poco aquí de esto, lo que estamos leyendo. La oración salvará al enfermo, la oración de fe, la oración que busca con sinceridad a Dios, puede sanar a una persona emocionalmente, espiritualmente, y si Dios quiere, hasta físicamente. Pero ojo, de todas maneras vaya al doctor, de todas maneras póngase su crema tópica, si es la medicina de ese estilo, inyéctese lo que te tenga que inyectar, porque la ciencia, profetizado en Daniel, capítulo 9, avanzaría a tal grado que sería la manera en la que Dios prolongaría la vida de los seres humanos en este planeta. Así que cuando uno desecha la tecnología y no le da un uso correcto, es como desechar el regalo de Dios a través del cúmulo de conocimiento que Dios le ha regalado a través de la ciencia y los científicos a los seres humanos. Nos toca entonces hacer uso de eso y Dios lo ha permitido, así que de esa manera Dios nos cuida de manera genérica, pero de manera particular también Dios te puede bendecir particularmente si lo busquemos de toda fe. Miren, Isaías es un libro del Antiguo Testamento escrito por un profeta y en el capítulo 26 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que la fe no salva, pero la fe nos conecta con el que salva. La fe no contesta oraciones, pero la fe nos conecta con el que responde a las oraciones. La fe no resuelve los problemas, pero la fe nos hace creer que hay una fuente de sabiduría y una fuente de guía para poder nosotros ser sabidos o avisados de por dónde y debemos caminar y así hacerlo. Así que la fe nos es incluso un regalo de parte de Dios. Entonces Dios salva al enfermo y el Señor lo levanta, hablando salvar de librar, de quitar, de no sufrir. En ese sentido, salvar allí no es vida eterna, no es salvación eterna, sino más bien es una cercanía con Dios de nueva cuenta para que lo libre de sufrir cosas que Dios no quisiera que sufrieran. Así que sigue diciendo los versículos allí de Santiago capítulo 5 versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Se dan cuenta entonces todos los elementos que nos vienen por orar? Hay 5 cosas que Dios usa para concretar espiritualmente en la vida de nosotros y madurarnos en una mejor relación con Él. 5 catalizadores de la fe que estamos convencidos que Dios usa para ponernos delante de Él. Y uno de esos catalizadores de la fe es disciplinas espirituales privadas. Oración, lectura de la Biblia, congregarse, todo esto que estamos viendo. Así, las disciplinas privadas personales, pero la oración, hablar con Dios. Y qué recurso tan más grande y tan más a la mano de todos nosotros que cualquiera puede decir, Señor, y buscar a Dios de toda fe. Y en ese momento arrancar del cielo la gracia de Dios que nos ayuda cuando no quita y resuelve nuestros problemas, como el apóstol Pablo, a poder soportar y tener las fuerzas, los elementos para hacerle frente a las decepciones de la vida, a las pruebas de la vida, a los problemas de la vida, a lo que nos viene en la vida, tan solo por el simple hecho de ser seres humanos. Necesitamos la gracia de Dios. Y miren, déjenme decir qué es la gracia de Dios, que puede ser la esperanza, la fe y el amor. La gracia de Dios, a diferencia de la justicia es lo que merecemos. La gracia es lo que necesitamos. La justicia nos da nuestro merecido. La gracia nos da oportunidad y recompensa. La justicia nos dice, esto es lo que te mereces. La gracia dice, te voy a dar otra oportunidad y te voy a fortalecer, aunque no lo merezcas. De hecho, hay mucha gente que no se merece que lo respetemos, humanamente hablando, pero tenemos que amarnos los unos a los otros. Y en eso Dios visita a través de un principio nuestras vidas para componer nuestro entorno en general y el de otros también. Así que aquí viene un ejemplo poderoso de oración, un ejemplo poderoso de lo que es un hombre de fe, que Elías, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice allí, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Historia
está en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Y oró fervientemente para que no lloviese. Aquí lo está citando Santiago. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. A veces aquí el servicio meteorológico dice, va a llover, salga con su paraguas, póngase su gabardina y no llueve. O a veces dice que no va a llover y llueve. Y Elías oró y por 3 años y medio vino aquella sequía de parte de Dios y no llovió. Pero este Elías, que era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ser humano de carne y hueso, obviamente tenía sangre, todos los sentimientos contradictorios con los cuales sufrió y batalló, igual que nosotros, era un hombre entregado y de ferviente relación con Dios, por lo tanto ora y Dios le concede esta petición, pero además ahora vuelve a orar y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Quiere decir que es un hombre que con la oración abre y cierra el cielo, así lo hizo. Por increíble que nos parezca, miren, a menudo los resultados son mucho más grandes de lo que pensamos que sería posible. Nosotros mismos cuando estamos hablando con Dios y Dios contesta, nos maravillamos y vemos los grandes resultados de lo que Dios en una oración con fe del tamaño de una semilla de mostaza que busca el rostro de Dios y su bendición, ora y le pide, Dios bendice. Entonces no entiendo esto de la pandemia, no entiendo esto de mis enemigos, yo no les he hecho nada, no entiendo por qué si me porto bien me va mal, no entiendo por qué he perdido a tantos seres queridos, no entiendo por qué esto se ha prolongado tanto, que nos devuelvan ya nuestra realidad pasada, que por cierto no va a volver ya y que aún incluso hoy aún no se ha definido lo que será nuestra nueva realidad y que ya se está diciendo de manera categórica que jamás volverá a ser lo mismo y así es. De hecho, de manera dramática hoy, pero siempre, jamás la vida ha sido igual de una década para otra década, de un lustro para otro lustro. Les doy este dato, cuando llegábamos a 1999, diciembre, para llegar a enero, 1 de enero del 2000, la gente estaba loca de miedo. Y a mí como pastor me preguntaban, ¿se acaba el mundo, pastor? Le digo, no, lo que más se puede acabar somos nosotros, pero el mundo sigue. Estamos igual en este momento, estamos exactamente igual. Donde hay mucha especulación, donde hay muchas teorías de conspiración antagónicas a lo que está pasando, donde siempre ha habido gente en contra de las vacunas, donde siempre ha habido gente que le ha interpretado a la Biblia para torcerle la mano y decir, ¿verdad que esto es la gran tribulación, el apocalipsis, la revelación? La verdad es que no es nada de eso. Se lo ofrezco, sinceramente, como alguien que ha leído la Biblia por 36 años, más o menos. Nada de eso es verdad. Sencillamente, cuando oramos y buscamos a Dios, es justo por lo que Dios permite todas estas calamidades y vicisitudes que nos vienen. Es una de las razones que tenemos por las que Dios permite que suframos algo, un poquito, para que busquemos a Dios. Para que a menudo veamos la respuesta de Dios, que los resultados son muchísimo más grandes que lo que pensamos que sería posible. Y ahí en el Salmo 46, el versículo 10 dice, estad quietos, quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré enaltecido entre las naciones, engrandecido seré en la tierra. Primero, estad quietos, o sea, orar, buscar a Dios, buscarlo de todo corazón. No muevas, no busques al compadre, no busques a la comadre, no recorras cielo, tierra y mar, no, quieto. Y entonces cuando la obediencia se da a luz, en ese momento damos espacio para la bendición de Dios. Cada vez que nosotros obedecemos, en ese momento, por eso los resultados son grandes, vemos que el Dios omnipotente, omnipresente, se hace presente para bendecirnos. Pero hay que aprender a estar quietos. El asunto es que algunas personas ven la oración como un último recurso a intentar, cuando todo lo demás ya haya fallado. Y déjenme decirlo como este otro cliché cristiano, ¿no? Hoy he dicho muchos clichés cristianos. Cuando Dios sea lo último que nos queda, entenderemos que Dios era lo primero que nos faltaba. Cuando Dios, su presencia, su bendición, sea el último recurso que nos queda, entenderemos que era lo único que nos faltaba. Algunas personas ven en la oración como el último de los recursos, como que no pasa nada. Alguna ocasión me llamaron a una casa en conflicto y pues no sé, piensan que los pastores llegamos con una varita mágica ahí y arreglamos todo y dije, y vamos a orar y me dice la mamá de la... ¿Y eso es todo, pastor? Me sonreí también. Dije, sí, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. No sé qué esperaban, que sacara
el garrote para darle al marido y que se tuviera un estate quieto porque se portaba mal. No sé, ¿verdad? Pero ¿eso es todo lo que va a hacer, pastor? Sí, vamos a orar porque es el mayor de los recursos que Dios ha dado. Entonces, no es lo último, es al revés. La oración debe venir primero. Ahora, vamos al final. Ya, se va a ir a sus tacos y hoy va a las cenadurías. Juana María y en Aguascalientes, no sé si vas a comer pambazos o enchiladas queretanas o enchiladas potosinas. Al ratito nos espera a nosotros una cenaduría también por acá en Querétaro. Y en Celaya, ¡ay! La cecina tostadita, se la recomiendo. Una cecina bien fritita, bien seca, con unas rodajas ahí de jitomate, limón y cebolla. Allí en Tampico, esquina con, me acuerdo, Tampico y 16 de septiembre. Ahí está. Ya me deben el comercial, por cierto, ¿no? Dice el 16, versículo 16. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, esta es la parte más importante en esta noche del mensaje. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, situación nada ajena, nada extraña, se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace de volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, aquí está la acción. Nosotros estamos tan ensimismados en nosotros, la tendencia de los seres humanos en honor a la verdad. Miren, todos los que estamos aquí somos egoístas. Primer palabra pronunciada regularmente por un niño, ¿cuál es? Mío. Y la segunda palabra de un niño que dice mío, no. No, y hasta le hacen así los niños, ¿no? ¿Y quién le enseñó eso? Nadie se lo enseñó, se nos da naturalito ser egoístas. Así que nadie se defienda, por favor, y acepte sus pecados. Ahora los niños, digo, los adultos, pues, los chabelos, digo, los adultos, ya no los chabelos, hablando de Chabelo, por cierto, ¿ya se murió Chabelo? No, todavía no se ha muerto, no. Fake news, cada vez que sale fake news, esa de por ahí, no es cierto, no se ha muerto todavía Chabelo, ¿no? Pero hay gente que todavía se porta así de inmadura y de egoísta y que no hemos sido capaces de madurar un poco porque el egoísmo está metido en nuestros huesos. Nosotros debemos dejar de nosotros mismos, de ver por nosotros mismos, de estar pensando en nosotros mismos para conectar nuestra fe en Dios. Si estamos afligidos, buscar a Dios. Si estamos enfermos, llamar a los ancianos. Si estamos también alegres, cantar un canto y tener todos los principios de gracia para que Dios nos diga, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, y asumir ese punto, asumir esa posición y luego ver por otros y ayudar desde lo que Dios ha permitido en mi vida para ver quién anda extraviado en esta pandemia. Podríamos decirlo al revés. ¿Quién no anda extraviado? Todos los días tanta información, tanta manipulación. Hay que ir a las fuentes reales donde a veces también se tiene que dosificar lo que nos dicen para que nos puedan administrar la crisis. Eso es válido. Todos los gobernantes deben tener la sabiduría de administrar la crisis para no acabar con los pueblos. Y eso es lo que algunos gobernantes sabios hacen, administran la crisis. Como el papá llega y administra la crisis en la casa, si es sabio y sabe con quién hablar primero y hasta dónde hablar si hay una problemática, y después involucrar a todos, pero no les deja caer la cubeta, no les echa el balde de agua fría a todos y los aplasta a todos. Hay que administrar la crisis, hay que pensar, hay que comenzar a pensar en los demás, porque entonces tenemos que cubrir los pecados de los demás, salvarlos de una vida de fracaso y fracaso. ¿Qué quiere decir esto? Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, está poniendo énfasis de relieve la fe en acción. La fe actúa, esa fe que se conectó con Dios en la aflicción y que canta alabanzas cuando está contento y que además llama cuando sufre a los ancianos y lo ungen con aceite, una práctica antiguo testamentaria que ya no está vigente. Hoy mejor tómese la penicilina o póngase vitacilina, no se unge nada más con aceite traído, aunque lo traigan de Jerusalén, no importa que hagan eso, póngase la medicina de adeveras, la real. Si quiere suavizar algo, póngase miel de abeja mejor, y además es un antibiótico natural por el polen que está allí bueno, sería otro tema, ¿no? Así que la fe de nosotros tiene que ser una fe que se lleve a la acción si realmente es una fe en Cristo Jesús. La forma correcta, pues, de vivir es la evidencia y el resultado de la fe. ¿Ven cómo estamos terminando donde comenzamos? En fe, en esperanza y amor que se conecta con Dios en medio de situaciones difíciles, para después de que Dios nos sitúa a nosotros y nos dice, tendrás que vivir con esto el resto de tus días, o pasarás unos años, o se resolverá en unos meses, pero ahora
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, nos gozamos en aflicciones, en afrentas, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque entonces reposa el poder de Dios en nosotros. Y ahí, fortalecidos por Dios, caminando en este mundo que es el valle de sombra de muerte, de la mano de Dios, comenzaremos a ver hacia afuera, hacia adelante, pensando en otros y no solo en nosotros. Y no solo en nuestras necesidades, sino en otros, porque entonces podemos ver que habría que servir con compasión, hablar con amor y sinceridad, vivir en obediencia a los mandatos de Dios, amarse los unos a los otros, que este es un dibujo en estas palabras de estos infinitivos de lo que es una vida de fe, aunque estemos en problemas. Y aunque en los problemas pensemos que los más necesitados solo somos nosotros, pero además el cuerpo de creyentes, el cuerpo de gente que sigue a Jesús debe ser un ejemplo del cielo en la tierra. Un cachito del cielo arrancado aquí entre nosotros para vivir entre las personas y poder disfrutar de lo que Dios nos ha dado y conducir a las personas a Cristo. Miren, déjenme decírselos así ahora. Ya que estamos en Cristo y que sabemos que la vida está llena de aflicciones y que Dios nos acompaña porque Dios es omnipresente y que nuestra oración de fe nos conecta con Él y Él responde nuestras peticiones y sana nuestras dolencias. Y una vez que se ajusta nuestra realidad a nuestra mente, aceptarlo, lo que estamos viviendo, hay que pensar en los demás. Hay que pensar en los que no están aquí en esta conexión. Hay que pensar en compartir esta transmisión. Hay que pensar como Francis en etiquetar a todos los conocidos, aunque lo bloqueen de su Facebook después, pero ya les dio la oportunidad de ver, mira lo que yo estoy viendo, mira lo que yo estoy escuchando. Miren, les doy un ejemplo. Le voy a faltar el respeto a alguien, igual la ubican o no. Pau Gari. Le pregunté, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Cómo llegaste a Conexión? Me dijo, es que yo andaba buscando a Dios, pastor. ¿Y cómo andabas buscando a Dios? Me metí al Facebook de mis amigas, de mis gentes conocidas cristianas, y estaba viendo lo que ellas estaban viendo, y vi que estaban ahí sus transmisiones. Y estaba ahí usted, y estaba Josué el pastor, y estaba un hermano de un bigotito que no conozco, y estuvo viendo a todos, y luego a Néstor, dice, el peor de todos, Néstor, no, bueno, no me dijo así el peor de todos, mis hijos les encanta como Néstor y demás. Así llegó Pau Gari, Alex y sus hijos. Qué tremendo lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando estamos en penurias y necesitamos de Dios, acudimos a Dios, y Él se hace presente en nuestra vida, pero luego, desde la compañía y fortaleza de Dios, Él espera que los creyentes arranquemos un pedacito del cielo y hagamos porque otros también se conecten con Dios. Todo lo que creemos, nuestra fe y nuestra confianza en Dios debería tener pies y manos. Eso es lo que debería tener, pies y manos. Y eso es los nuestros pies, nuestras manos. Y saben que cuando uno comienza a vivir para Dios, para Cristo, se sanan nuestras dolencias, se calman nuestras penurias, se aclara nuestro panorama, entendemos el propósito de Dios, porque entonces entendemos, como puso Juanis hoy en su Facebook, podrán tocar tus finanzas, podrán tocar tu trabajo, podrán tocar tu salud, podrán tocar tu familia, pero que nunca toquen tu fe y tu servicio a Dios. Lo puso Juanis en su Facebook hoy, de esas cosas que valen la pena compartir. Y ella estaba haciendo alusión a Job, que todo lo perdió. Así que podrían tocar nuestras finanzas, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra forma de hacer la vida en antaño, pero no pueden tocar nuestra fe que está intacta, inamovible, inconmovible en Dios. Y nuestro servicio a Él será llevar a otros en Cristo, porque nuestros pasos y nuestras manos en nuestra fe son las que deben tener esta expresión. Así que escuchar y no hacer nada es señal de un corazón engañado, autoengañado, porque la fe actúa. Y el tema de Santiago es que la fe no está muerta, la fe no se demuestra, la fe se muestra, la fe no es invisible, es visible, la fe no es separatista, se asocia, la fe trabaja, la fe no está muerta. Ese tipo de fe es la fe que hace que nosotros creamos y hagamos. Creer es hacer, creer es vivir, creer es confiar, creer es dejar de sufrir, creer es estar confiado en Dios, a pesar de que sí hay muchos problemas y que nos ocupemos en trabajar, pero que Dios hará todo en su voluntad en nuestras vidas. Entonces podemos ensimismarnos,
tanto en nuestras pruebas que nos olvidemos de las personas y de las necesidades de otros y de los creyentes que se han descarriado. Quiero lanzar un reto aquí a Conexión Vida. Si tú nos acompañas, conéctate y manda allí un WhatsApp o manda un Messenger o lo que tú quieras. También eres bienvenido, más que bienvenido. Quiero lanzar un reto a Conexión Vida. Busque a 10 personas de aquí al domingo, tiene mañana y el domingo, que tiene rato que no ve. Mándele un Messenger, mándele un WhatsApp, mándele, no sé, háblele por teléfono y dígale, fulano, ni siquiera te he visto en las transmisiones, eres de los anónimos ahí, no sé, te quiero animar, te recordamos, el pastor Víctor nos desafió a que pensáramos en 10 y yo pensé en ti, de manera que no olvidemos, no precisamente a ellos como descarriados, sino a los que no hemos visto, a razón de esta pandemia, a razón de la necesidad de la sana distancia, aunque ya tenemos reuniones con aforo controlado de acuerdo a la contingencia, con las medidas sanitarias y que vamos programando ya un reinicio, probablemente no me haga caso, solo me estoy pensando en voz alta para noviembre, primero Dios, pero de lleno, contundente, hagamos ahorita por estar buscando a los que andan medios descarriados, desanimados o desalentados, o realmente están sufriendo. Nos toca a nosotros no olvidarnos de ellos. En el día de la aflicción, nada es más oportuno que la oración. En el día que estamos sufriendo toda nuestra ansiedad, toda nuestra necesidad, hay que ponerla delante de Dios, hay que pedirle fe, como aquel hombre que le pedía, Señor, ayuda mi incredulidad, porque ni yo creo, quiero creer. Le podemos pedir a Dios para que así sea. Y es necesario entonces, aquí terminamos, ejercer fe y esperanza, en el sentido como Dios lo manda. Esperanza como algo cierto, fe como certidumbre, porque la fe es la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, la certidumbre de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y esa esperanza que se debe de ejercer en tiempos de aflicción, donde sí se nota si tenemos fe, donde sí se muestra si tenemos esperanza, es en las aflicciones. Y también debemos los creyentes en la oración como medio establecido para obtener e incrementar esas gracias, estar trabajando y estar orando y estar pidiendo por todos aquellos que no conocen a Dios. Si tú estás aquí y no conoces a Dios en términos reales porque no le has visto, no lo has palpado, déjame decirte que es por fe, no por vista, y ahorita mismo en tu corazón puedes clamar, Señor, quiero creer, quiero depositar mi fe en ti. Quiero saber que hay vida eterna en tu nombre y perdón de pecados. Quiero saber que hay de ti refugio en nuestras personas y alivio para nuestras cuitas. Y los creyentes podríamos decir, Señor, revitaliza, haz robusta una vez más mi fe. Dame el pensamiento de estar en ti completo y ya no enfocarme en mis problemas, sino caminar y ver por los demás. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Dios, te queremos rogar en el nombre de Jesús que nos bendigas a todos. Y que la fe que te busque en la aflicción y que la fe que está bien en la bonanza sea la fe que te honre y que haga que vivamos nosotros en esperanza y fe. Que nos haga ver también por las necesidades de otros y que tú, Dios, nos guíes y traigas calma a nuestro corazón. Nos des certidumbre en nuestro pensamiento e ilumines nuestra vista, Señor. Da gracia a Dios también a quienes sufren en este momento, te lo rogamos. Y si hay alguien que en este momento dice, Señor, yo creo en ti, hoy te estoy encontrando y por la fe te abro mi corazón. Jesús, ven a mi vida. Te rogamos los bendigas. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Dios nos bendiga a todos. Nos vemos el domingo, tercera parte de nuestro punto de partida, la serie.